tienen dentro del despacho aduanal, ¿no? O el despacho aduanero. El fundamento legal de este proceso, quienes intervienen ligados y la planeación como tal que nosotros, tanto CONCE como Calten, les recomendamos tener de esta actividad. Y por último, vamos a ver dos diagramas, ¿no? Diagramas de flujo, en donde vamos a tener todo lo que vimos de manera, pues, teórica, digamos, aplicado en este diagrama, tanto para la importación como para la exportación. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto que son procesos que eh, podrían parecer iguales, la realidad es que quienes los vivimos sabemos perfectamente bien que no es así, ¿no? Eh, Tienen sus peculiaridades ambos y tenemos que tener, o la idea es tener claridad en qué es lo que sucede en ambos procesos, pues para poder tener una visión preventiva. Esto esa es la finalidad, ¿no? Tener una visión preventiva que nos permita cubrir todos estos aspectos de tal forma que nuestra operación pueda resultar fluida y que esto pues no nos impacte en tiempos o en costos, o bueno, más bien, o en costos que no estaban considerados dentro de la operación, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar aterrizando qué es la importación, ¿sale? Y tenemos que la importación es la introducción o compra de las mercancías foráneas, o sea, ubicándolas en el extranjero, a un determinado país con el propósito fundamental de comercialización o fines de lucro, ¿sale? Es la adquisición de bienes, adquisición legal, ¿no? De bienes, productos y o servicios de un país a otro, pero teniendo muy en cuenta que hay que cumplir con requisitos, condiciones y regulaciones que este producto o esta actividad requiere dentro de el país que lo va a adquirir, ¿no? Que lo va a comprar o donde realmente se va a utilizar, ¿no? Este producto, este servicio o este bien, ¿sale? La exportación, pues, es la otra cara de la moneda, ¿no? Es cuando un país vende a otro mercancías, productos y o servicios. Es una venta internacional que debe cumplir con requisitos tanto en el país de origen, o sea, va a haber que cumplir con los lineamientos que el país de donde se está generando esta operación requiere para su salida, pero además va a tener que tener contemplados, esto se va a aterrizar con los Incoterms que pactemos, ¿no? El Incoterm que pactemos para esta operación, pero sí hay que tener en mente que vamos a tener que dar cumplimiento de aquella normativa que el país a donde vamos a enviar nuestro material requiere, ¿sale? ¿Por qué digo que esto va ligado a los Incoterms? Porque dependerá del Incoterm que pactemos qué tanto vamos a dar cumplimiento. Sin embargo, bueno, esto es en términos de asignación, ¿no? De responsabilidades y de obligaciones de cada parte. Sin embargo, en la realidad es un hecho que aquellas regulaciones o aquellas situaciones que permitan poder obtener los permisos o las regulaciones que el país de destino requiere, pues el comprador se las va a transmitir al vendedor, ¿sale? O sea, esto es, si yo tengo que cumplir en el país de destino con una norma de etiquetado, pues probablemente le voy a solicitar la información al vendedor, eh, la información necesaria que yo voy a tener que plasmar o que voy a tener que traducir en una etiqueta, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor le voy a solicitar que me ayude en la colocación de esas etiquetas, ¿vale? O sea, no es que vayamos a ser responsable de llevar a cabo los trámites dentro del país de destino, pero sí nos toca de rebote ayudar, apoyar
en el cumplimiento de esa normativa que el país de destino va a tener, ¿sale? ¿Qué es una aduana? ¿Sale? Porque siempre en una operación de comercio exterior va a existir este ente, ¿no? Este lugar que conocemos como aduana. Y es básicamente la ubicación física donde vamos a realizar el proceso de salida o entrada legal de un bien al país, ¿no? En nuestro caso, pues a México. Y pertenece al gobierno, ¿sale? Tenemos aduanas marítimas, fronterizas e interiores. En las interiores consideramos las aéreas, las terrestres, ¿vale? Porque pues sabemos que existen aduanas interiores dentro de nuestro país que van a permitir distintos tipos de operaciones, ¿vale? ¿Cuántas aduanas tiene México? ¿No? Porque pues siempre pensamos en las que todos ubicamos, ¿no? Las más comunes, Manzanillo, Veracruz, Laredo, ¿no? Pero pues no son todas las aduanas que nuestro país tiene. Nuestro país cuenta con 50 aduanas que están distribuidas de la siguiente forma, ¿vale? Tenemos 19 aduanas que están concentradas en la frontera norte, 17 aduanas marítimas eh, alrededor de, bueno, en toda la periferia del país y 12 aduanas interiores. ¿Sale? Ah, perdón, me faltó 2 aduanas de la frontera sur y 12 aduanas interiores. ¿Ok? Hoy en día, pues tenemos que tener en mente qué es la ANAM, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque es el, el sistema o la parte dentro del gobierno que nos atañe a las aduanas, ¿vale? Es la Agencia Nacional de Aduanas de México y pues se incorporó al sistema aduanero no hace mucho tiempo, en el 2022, y de alguna manera desplazó un poco al SAT. ¿Por qué? Porque teníamos muy concentradas muchas de las operaciones aduaneras como responsable el SAT, aunque sabemos que no era su función principal, ¿no? Por eso la autoridad hace una separación y forma la NAM, ¿no? En donde ahora sí concentra las operaciones de comercio exterior en este organismo y entonces se supondría especializado en ver todos los temas que atañen a las aduanas, ¿vale? ¿Cuáles son sus principales funciones? Pues la recaudación, la inspección, la regulación de estas operaciones de comercio exterior en donde intervienen las importaciones y las exportaciones, la administración de los padrones que vamos a o que estamos sujetos a tener para poder llevar a cabo nuestras operaciones de comercio exterior y también funge como coordinador con otras instancias porque sabemos que el comercio exterior involucra, ¿no? A muchas otras instancias dependiendo de la naturaleza de la operación que vayamos a realizar. Entonces, a través de la ANAM logramos tener esta coordinación con las otras instancias gubernamentales que nos van a permitir poder dar cumplimiento a toda la normativa que la operación que vamos a tener obliga, ¿sale? Y además tiene una participación especial también con el tema de tratados internacionales, porque si bien es cierto que este apartado en particular depende de Secretaría de Economía, bueno, pues hay una implicación también de trato, sobre todo arancelario y de algunas eh, cuestiones, ¿no? Que hay que tomar en cuenta dentro del proceso del despacho aduanal, ¿no? Entonces, por ello es que también tiene una participación dentro de este tema de tratados internacionales, pero más en un enfoque operativo, no como enfoque organizacional o administrativo como lo tiene la Secretaría de Economía. ¿Okay? Ahora bien, en el proceso de despacho aduanal también es muy importante tener en cuenta que es una fracción arancelaria, ¿no? Muchas veces
todos los que hemos tenido alguna operación de comercio exterior, incluso ahora que son tan sonadas, ¿no? Las operaciones de paquetería, y no porque sean nuevas, sino porque han tomado pues una relevancia mayor en los últimos años, porque han sufrido varios cambios en su regulación, ¿no? En su operación. Entonces, antes, a lo mejor una persona física o una persona moral tenía importaciones eh, globales, por ejemplo, a través de una empresa de paquetería y no se enteraba o no tenía mayor información sobre la operación, solamente le llegaba el material a su puerta y a lo mejor en algunas ocasiones tenía que hacer un pago extra, ¿no? Por el tema de impuestos, ¿no? Pero más allá de eso, no se involucraba en la parte del proceso, ¿no? De la importación de eso que estaba recibiendo. Hoy en día ya esto cada vez es menos común por las regulaciones que han ido enfocándose, ¿no? No porque no existieran, sino porque realmente estaban muy ligera, ¿no? Su cumplimiento eh, operativo. Eh, y ahora mucho más escuchamos, ¿no? El tema de la fracción arancelaria. Bueno, pues hay que entender específicamente qué es la fracción arancelaria, pues para dar o para poder dar una información correcta y concisa a la gente aduanal para que pueda llevar a cabo su proceso, ¿no? Y entonces, la fracción arancelaria, pues es este código numérico que los diferentes países que forman parte de los organismos internacionales que han ido forjando o formando como la estructura de comercio internacional y que nos permite asignarle un código a cada uno de los bienes, a cada mercancía que existe dentro del gran universo, ¿no? de bienes que tenemos para unificar su significado, ¿no? Entre países. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas barreras, ¿no? Entre países. No necesariamente vamos a llamar de la misma forma a todos los bienes. Si nos pasa, ¿no? Que incluso en países que somos de habla, bueno, que tenemos como lenguaje principal el español, muchas veces nombramos de manera distinta a una situación o a un bien, dependiendo del país en el que estamos. Bueno, pues ahora imagínense con también barreras de idioma, ¿no? Entonces, para poder simplificar y que el bien sea el mismo, sin importar en qué país estemos nosotros, el usuario, digamos, se crea este código y los países que forman parte de los organismos internacionales que regulan el comercio internacional, pues se apegan a esta numeración, ¿no? De tal forma que lo aceptan como válido en cada uno de estos países, ¿vale? Este código numérico fue creado por la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, y hay en este momento 186 países que formamos parte o que nos hemos integrado a la OMA. Entonces son 186 países los que reconocemos a este código numérico como válido para poder hacer operaciones de comercio exterior. ¿Sale? Eh, este código está formado por 6 dígitos internacionales y hasta 10 es lo más común, si llega a haber 12 dígitos para cada país, ¿no? Eso, los últimos dígitos, o sea, después de los 6 iniciales que son los internacionales, los siguientes dígitos dependerán de cada país y son para fines estadísticos, ¿vale? ¿Cuáles son estos primeros 6 dígitos internacionales? El capítulo, la partida y la subpartida. Se va dividiendo en dos cada uno, ¿no? El capítulo tiene 2 dígitos, la partida tiene 2 dígitos y la subpartida tiene 2 dígitos, ¿vale? Y en nuestro país tenemos 4 dígitos adicionales a estos 6 internacionales, ¿vale?
nos referimos a la fracción, y uno que también ha tomado fuerza porque no tiene mucho que lo implementamos en nuestra legislación, el MICO, ¿sale? De hecho, hace un par de, pues me parece que fue el mes pasado, el MICO ya forma parte de los campos multables, ¿no? Dentro del perímetro. Entonces, bueno, en México, para hacer el resumen, tenemos una fracción arancelaria que consta de 10 dígitos, de los cuales los primeros 6 son internacionales y los últimos 4 son para temas estadísticos nacionales. ¿Ok? ¿Qué nos va a permitir saber la fracción arancelaria? Pues en primer lugar nos va a permitir saber cuál es el arancel que vamos a pagar dependiendo de la operación que vamos a realizar, si es una exportación o una importación, ¿sale? Estos pueden ser distintos, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que busca un arancel y la normativa, o sea, las regulaciones no arancelarias dentro de un país es cuidar a nuestra producción nacional, ¿sale? Entonces, la gran mayoría de los bienes a la exportación, si es un bien normal, digamos, no tendrá realmente un arancel, que a la importación dependerá si somos productores, si somos generadores de ese tipo de productos o bienes, el arancel que va a tener como general para aplicar a todos los países. ¿Pero qué es un arancel? Pues es una cuota que cada país determina a las mercancías de acuerdo con la sensibilidad de esa mercancía hacia el país que pues la va a recibir, ¿sale? Entonces, a la exportación, les decía, casi ningún producto está en México regulado, o bueno, está ligado a un arancel. Sin embargo, a la importación dependerá qué tan sensible es esto, este bien que vamos a introducir al país, qué tanto arancel podemos tener, ¿sale? Los aranceles tienen 3 tipos. El más común de todos es el ad valorem, que es un porcentaje. Por ejemplo, decimos, pues tiene un IGI. IGI es importación general impuesto general de importación. Tiene un IGI del 10%, ¿sale? Eh, y les decía, va a ir o va a estar definido de acuerdo a qué tan sensible es ese producto o ese bien hacia nuestro país, ¿sale? Si tenemos industria que lo produzca o no. ¿Por qué? Porque si tenemos industria que lo produzca, pues le voy a poner aranceles para cuidar a mis productores locales. Y si no tenemos ese insumo dentro de nuestro país, nos interesa traerlo. ¿Por qué? Pues porque estoy ávido, ¿no? Tengo la necesidad de ese producto dentro de nuestro país y no lo puedo cubrir con mi producción nacional. Entonces, normalmente esos productos que no tienen aranceles porque en México no es algo que sea sensible para nuestros sectores industriales o de consumo, en fin, ¿no? Entonces, les decía, el más común es el ad valorem, lo conocemos normalmente o está declarado en el pedimento como IGI o IG, porque es Impuesto General de Exportación, en el caso que pues así lo requiriera el material que vamos a exportar. Puede haber del tipo específico, que es un monto que está pactado eh, para ese producto, o puede haber, en casos muy especiales, un arancel mixto en donde combinamos ambos, ¿no? Los aranceles forman parte de las regulaciones arancelarias. Los aranceles que vamos a pagar en nuestra operación, pero además aquella normativa que forma parte de las regulaciones no arancelarias. Esto quiere decir que no hay un impuesto como tal, pero que sí hay un cumplimiento que yo debo de seguir para poder llevar a cabo la operación de comercio exterior. ¿Sale? Entonces, en este sentido, tenemos las ya muy conocidas normas oficiales mexicanas,
las ubicamos por este sello, ¿no? Y sus siglas, normalmente decimos NOM, y son regulaciones técnicas de observancia obligatoria que emiten distintas dependencias gubernamentales con el afán de cuidar un propósito en particular. ¿Sale? Dentro de la presentación les dejo este link en donde ustedes pueden conocer cuáles son las normativas pues aplicables y cómo poderles dar cumplimiento, ¿sale? ¿Qué otro tema tenemos que tener en cuenta dentro del marco de un despacho aduanal? Los tratados internacionales, ¿vale? Todos los países que tienen como permitido y están involucrados con el comercio exterior, pues buscan hacer acuerdos entre distintos países para poder tener un trato preferencial cuando tengamos operaciones dentro de los países que hagamos la firma de dicho tratado, ¿sale? Entonces, son acuerdos que suscriben dos o más países en los que se pactan aranceles preferenciales entre los países que forman parte de este tratado para promover y favorecer el comercio entre ellos. Digamos que en términos generales yo, por ejemplo, tengo producción de manzana, pero no produzco pera. Tu país, yo soy el país A, un país B tiene producción de pera, pero no tiene de manzana, ¿no? Entonces, pues hacemos un convenio y yo te pongo preferencias arancelarias respecto al resto del mundo para la importación de peras, porque no tengo, y tú, país B, le pones una preferencia arancelaria a las manzanas respecto al resto del mundo que no tiene, ¿no? Y entonces de esta forma generamos o favorecemos el comercio entre nosotros, complementamos nuestras economías y pues hay un crecimiento de ambos países, ¿no? Ese es en términos generales el, eh, el propósito fundamental de los tratados internacionales, ¿vale? ¿Qué otra cosa tenemos que tener considerado? Bueno, pues que hay un proceso logístico, ¿no? Y no solo de logística como lo conocemos a nivel nacional, ¿no? Sino una logística internacional. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en esta logística internacional? Pues que va a haber una serie de actividades que involucran un flujo de información y de los bienes a nivel mundial. ¿Para qué? Pues para lograr que los productos que vamos a enviar lleguen a donde son requeridos, ¿ok? Como tal, los procesos que intervienen entonces dentro digamos, los subprocesos que intervienen dentro del proceso general de un despacho aduanal, eh, son estos tres y cada uno de ellos requiere que consideremos sus tiempos y sus regulaciones. ¿Ok? Son la logística internacional, los procesos aduanales, y hay que tener en mente que estos procesos aduanales se dan en dos tomos siempre, ¿sale? Siempre va a haber un proceso de exportación y siempre va a haber un proceso de importación, ¿sale? Muchas veces, dependiendo de nuestra operación, estos procesos puede que se den al mismo tiempo, ¿sale? Sobre todo eso se da mucho en aduanas fronterizas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al momento que yo estoy sacando mi material del país, o sea, estoy haciendo la exportación, pues básicamente se está generando la importación al país de destino, ¿sale? Es muy inmediato. Hay procesos de importación bueno, de exportación y de importación que se llevarán en momentos distintos y muy probablemente con un lapso muy largo, ¿no? De tiempo entre uno y otro. Por ejemplo, cuando tenemos fletes marítimos en los que, no sé, se da la exportación de China y el proceso de tránsito marítimo, pues a veces hablamos de entre 20 y 30 días, ¿no? Hasta que llega al puerto mexicano y perdón, entonces es que se puede dar el proceso de importación.
Entonces, en este tipo em, de logísticas, es muy evidente que estos procesos suceden en formas separadas y en momentos distintos. Pero les digo, no siempre es el caso, ¿no? En un proceso aéreo, por ejemplo, sí hay una separación de estos procesos, sin embargo, también suele ser muy corto, ¿no? Porque estamos hablando que a lo mejor un flete aéreo lento pudiera llevar unos 5 días, ¿no? Entre uno y otro, pero pues muchas veces es cuestión de horas o un día, día y medio, ¿no? Entre que suceden ambos. Y por último, el proceso de cumplimiento de regulaciones y normas eh, que se requieren para la venta y o distribución de las mercancías involucradas dentro de nuestra operación en el país de destino. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuál es el fundamento legal? Ya vimos como las definiciones de aquellos temas que son importantes o que tenemos que considerar dentro del esquema general de un despacho aduanal, ¿no? Pero ¿cuál es el fundamento legal de esta actividad? Pues bueno, lo vamos a encontrar básicamente en distintas partes de la ley aduanera, ¿sale? La ley aduanera es no es organismo, es el documento, digamos, legal que cubre todas las actividades dentro del despacho aduanal, ¿sale? Es la normativa principal para nosotros que nos dedicamos a operaciones de comercio exterior. Y va a ser entonces nuestra principal referencia. Hay distintas normativas, ¿no? Involucradas, pero nuestra, nuestra referencia principal, digamos, siempre va a ser la ley aduanera, ¿sale? Y para este caso, vamos a tener sobre todo 3 artículos que mencionan tal cual este fundamento legal, ¿no? El primero es el 16A de ley aduanera, que nos dice que quienes introduzcan o extraigan del territorio nacional mercancías deberán, previo a la transmisión del pedimento en el sistema electrónico aduanero, eh, estar sujetas al pago de contribuciones y al despacho, ahí se hace mención de la palabra despacho aduanal, al despacho de las mercancías ante la autoridad aduanera, ¿sale? Y entonces esto es lo que nos da la definición. ¿Quiénes vamos a estar sujetos a esta actividad o a este cumplimiento? Ahí también nos lo menciona, quienes introduzcan o extraigan del territorio nacional mercancía, ¿sale? El artículo 43 nos habla del reconocimiento aduanero, que es básicamente el proceso que se da tal cual en la aduana, ¿sale? Es cuando vamos a presentar nuestros documentos y si el sistema aleatorio nos indica que hay que acudir a hacer una revisión, ¿sale? Este proceso lo vamos a encontrar dentro del artículo 43. El artículo 46, por ejemplo, nos hace mención de la detección de irregularidad. Si derivado de un despacho aduanal se genera un reconocimiento aduanero y este reconocimiento aduanero detecta irregularidades, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo vamos a encontrar en el artículo 46, ¿sale? Y muchas veces nos comentan nuestros clientes, oye, pero ¿qué pasa con aquellos materiales, por ejemplo, que viajan, yo no sé, en alguna empresa que se dedique a hacer pruebas, ¿no? Y que tiene a ingenieros yendo alrededor del mundo a hacer estas pruebas y que requieren un equipo especial para llevarlas a cabo. ¿Qué pasa, no? Cuando viaja este material con este individuo que va a hacer un servicio a otro país. Bueno, pues no necesariamente eh, va a ser sujeto a un despacho aduanal como tal, porque la autoridad nos permite
una herramienta adicional, ¿no? Que llamamos cuaderno ATA. Esto lo encontramos en el Reglamento General de Comercio Exterior, en el capítulo 3.6, y habla justo de este uso, ¿no? Del cuaderno. Es muy común encontrarlo para, les digo, equipo de pruebas, para fotógrafos, por ejemplo, ¿no? Que viajan con todo su equipo especializado de fotografía, ellos también suelen utilizarlo. En fin, son aquellas herramientas de trabajo que requiere una persona que va a viajar a otro país a llevar a cabo su actividad y que va a estar entrando y saliendo del país este material en distintos momentos, ¿no? Es básicamente, podríamos considerarlo como un pasaporte de este tipo de mercancía, ¿sale? Por si a alguien le interesa, ahí lo pueden encontrar. Ahora, el artículo 43 nos habla, como decíamos, del reconocimiento aduanero, y es una vez que ya tenemos nuestro pedimento ya bien definido, ¿no? El agente ya nos lo pasó para revisión y efectuó el pago de las contribuciones, ya está listo este documento. Entonces, la mercancía tiene que presentarse junto con este documento ante la autoridad aduanera dentro del recinto que denominamos aduana, y activará el mecanismo de selección automatizado, ¿vale? Este determinará si aplica un reconocimiento aduanero o no. Es muy similar a lo que sucede en los aeropuertos cuando llegamos, ¿no? De algún viaje, y sabemos que tenemos que tocar un botón y ahí dirá si nos toca rojo o verde, ¿sale? En caso de que nos toque rojo, bueno, pues la autoridad aduanera va a efectuar el reconocimiento de estas mercancías, lo va a realizar dentro del recinto fiscal y tiene que estar obligado a realizarlo de acuerdo o fundamentándose en lo dispuesto dentro de los tratados y convenios que México sea parte a nivel internacional, y de los lineamientos que las secretarías dentro de nuestro país así lo definen, ¿vale? El mecanismo de selección automatizada se activará con la presentación ante la aduana del dispositivo tecnológico o medio electrónico del que se trate, ¿no? O bien el pedimento, aviso consolidado o documento aduanero. Hay que tener muy en cuenta que lo más común es que tengamos nuestras operaciones a través de un pedimento. Sin embargo, no es el único documento con el cual la autoridad nos permite llevar a cabo este proceso de cruce o de mecanismo, ¿no? De selección automatizado. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas veces avisos de operaciones consolidadas que podemos presentar sabiendo que va a ir ligado este documento a un pedimento posterior, ¿sale? Si no se detectan irregularidades dentro de la revisión que va a hacer la aduana, ¿no? O la autoridad aduanera, pues hasta ahí ya termina ese proceso, ¿no? De reconocimiento aduanero. En caso de que la autoridad nos pudiera detectar alguna irregularidad, pues entonces procederá con un embargo precautorio de las mercancías y tendrá pues su proceso tal cual, ¿no? En caso de que pase el mecanismo de selección automatizado y resulte un verde, o sea, un reconocimiento libre, pues entonces el material puede salir de manera inmediata de la aduana, ¿sale? El artículo 46 entonces nos dice si con motivo de la revisión de las declaraciones electrónicas o documentos electrónicos o digitales transmitidos y del reconocimiento aduanero o de la inspección o verificación que puede hacer la autoridad en el transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, entonces se hará constar en un documento que para efectos se levante de conformidad con el procedimiento que corresponda, ¿no? Dependiendo de justo la irregularidad que la autoridad
detecte, pues será el procedimiento que llevará a cabo, ¿sale? Por ejemplo, pues es un diagramita muy simple, ¿no? Pues del proceso, en donde llega la mercancía. En este caso tenemos pues, diferentes tipos, ¿no? De transportes terrestres. Está el módulo donde va a generarse este mecanismo de selección y tenemos los dos semáforos, ¿no? En donde si nos toca rojo, nos corresponde un reconocimiento aduanero y si nos toca verde, un desaduanamiento libre. ¿Ok? Solo como dato adicional, este proceso, el resultado, digamos, de este proceso, ustedes lo pueden consultar, es un procedimiento que está abierto, ¿no? A que hagamos la consulta a través de una página que si quieren ahorita les comparto en el chat y ustedes ponen su número de pedimento, la aduana por la que está cruzando, el agente aduanal, o sea, la patente del agente aduanal, y les arroja la información de todo el proceso, ¿no? De todos los puntos. Nos dice, por ejemplo, si el pedimento ya está pagado, si resultó en un reconocimiento, cuál fue el resultado de este reconocimiento y un desaduanamiento libre. Si no toca reconocimiento, entonces nada más dice desaduanamiento libre. ¿Sale? La página se llama Soía y les digo en un ratito más, les pongo en el chat el. Ahora bien, ya hablamos del proceso, ya hablamos del fundamento legal de este proceso dentro de nuestro país, pero hablábamos también de quienes intervienen en esta operación y quienes fungen entonces como sujetos obligados, ¿no? Y aquí les pongo unas pequeñas imágenes en donde podemos ver contenedores, ¿no? Entonces hacemos referencia a quienes van a hacer la transportación internacional de los viernes, pues, un trámite digital, ¿no? Que podríamos tener, pues, al agente aduanal, que es quien va a generar estos documentos que ya vimos dentro del fundamento legal, que tenemos que transmitir a la autoridad y, pues, como tal, la autoridad, ¿no? Esto, evidentemente, yo sé que identificaron que era la aduana de México, pues porque es evidente que así son, ¿no? Nuestros, nuestros compañeros de aduana. Ahora bien, ¿quiénes están obligados? Como les decía, lo vamos a encontrar dentro del artículo 1, párrafo, segundo párrafo de la ley aduanera, ¿sale? Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen. Pero, muy importante, dice, ya sean sus propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. Entonces, en este pequeño párrafo nos compete o nos da la obligatoriedad de cumplimiento de todas las disposiciones que están ligadas al proceso de despacho aduanal a las personas involucradas, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente menciona a quienes sean propietarios, sino también nos menciona a las agencias aduanales y a quienes van a intervenir en el proceso, ¿sale? Y ahí, pues, evidentemente están los agentes de carga, las navieras, las aerolíneas, ¿no? Los transportistas terrestres, ¿ok? Ahora, vamos a empezar con el primer sujeto obligado, ¿no? Y esto es, pues, la autoridad aduanera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos son los que nos van a marcar los lineamientos para poder dar cumplimiento a todas las disposiciones, ¿sale? En el artículo tercero de la Ley Aduanera nos dice que las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. Y con eso, justo faculta a las personas, ¿no? Que trabajan
dentro del ente de aduanas para poder llevar a cabo estas actividades, ¿no? En el artículo 10 nos dice, la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes deberá efectuarse por lugar autorizado en día y hora hábil. Ahí lo que hace es facultar a la aduana, ¿sale? Le da el poder al lugar físico donde se van a realizar estos procesos para que ahí se hagan, ¿sale? Faculta a las aduanas para llevar a cabo estos procesos, ¿no? O estas actividades. Y en el artículo 11 encontramos que las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse, esto se refiere a importación o exportación, mediante el tráfico marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial por medios de conducción o por la vía postal, ¿sale? Entonces, con esto cerramos por completo todo lo que se refiere a la autoridad aduanera, ¿no? O a las facultades que se le dan. ¿Por qué? Pues porque aquí nos está dando las facultades de por dónde es que vamos a poder introducir nuestros materiales o extraer, en el caso de exportación, nuestros materiales, ¿sale? Y cuáles son los medios de transporte que vamos a poder utilizar, ¿ok? Ahora bien, siguiente sujeto que interviene dentro de la operación, pues definitivamente que es el agente aduanal, ¿sale? Y tiene además una importancia muy significativa en este proceso, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque son los representantes legales de los importadores y los exportadores dentro de los siguientes casos, los siguientes 4 casos, ¿sale? El primero, tratándose de las acciones o las actividades que se deriven del despacho aduanero de las mercancías, ¿vale? El segundo, porque también nos representa respecto a las notificaciones que se deriven de ese despacho aduanero, ¿vale? Tercero, porque en caso de que se nos levante un procedimiento aduanero, ellos van a fungir como representantes en el acta que se nos, o el escrito que se nos levante cuando se lleve a cabo este proceso, ¿no? De, pues de irregularidad, ¿no? Eh, y en la determinación de sanciones que este proceso requiera, ¿no? O del Y por último, tratándose de las actuaciones y notificaciones que deriven de la inspección o verificación de las mercancías durante su permanencia en el recinto fiscal por virtud de su despacho, ¿sale? Mientras el material esté dentro de un recinto fiscal y que esté llevando a cabo un proceso de despacho aduanal, pues bueno, el representante de nosotros como usuario será también el agente aduanal, ¿ok? Ahora, no solo son esas sus actividades, ¿no? Entonces, les pongo aquí una serie de artículos en donde van a poder ustedes ahondar en todas las actividades que son parte de las responsabilidades, obligaciones, derechos y demás que tiene que ver con el agente aduanal. Por ejemplo, en el artículo 41 es donde delimitamos, ¿no? La representación de importadores y exportadores. En el 53, que son responsables solidarios a nuestra operación, ¿no? A la operación de importación-exportación. En el 159, la definición y cómo ellos obtienen su patente, ¿sale? En el 160, cuáles son los requisitos para poder aplicar para ser un agente aduanal, aunque en este momento pues, no está abierta una convocatoria, ¿no? El 161, cuáles son las aduanas de adscripción y las aduanas adicionales a las cuales ellos tienen derecho, ¿sale? Y por último, 54 y 162, cuáles son sus obligaciones, ¿ok? Ahora bien, siguiente sujeto obligado, pues transportistas y freight forwarders, ¿no? Agentes de carga. ¿Dónde vamos a encontrar este fundamento? En el artículo 7, ¿sale? ¿Y por qué? Pues porque hace mención a cuáles son
o a qué se refiere estos transportistas o freight forwarders. Y dice, las empresas aéreas, marítimas y ferroviarias que efectúen el transporte internacional de pasajeros deberán transmitir electrónicamente al Servicio de Administración Tributaria la información relativa a los pasajeros. ¿Por qué? Porque no solo se delimita a carga, también cuando involucran pasajeros están obligados, ¿sale? Tripulación y medios de transporte en los términos y con la oportunidad que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante regla. Las empresas que presten el servicio de transporte internacional de carga, que transporten mercancías explosivas y armas de fuego, bueno, deberán hacer distintos procesos, ¿sale? Y deberán informar a las autoridades militares, no solo a la aduana, ¿no? De esta situación. Pero ahí es básicamente donde nos indica, adicional al artículo de quiénes son los sujetos obligados, el tema de freight forwarders y de agentes de carga, ¿no? Ahora, ya teniendo bien definidos los procesos y luego quiénes van a involucrarse dentro de la operación, pues tenemos que hacer una planeación del despacho aduanal como tal, ¿vale? Entonces, aquí empiezan pues las recomendaciones que nosotros y COMCE les damos respecto a puntos que debo considerar antes de realmente llevar a cabo una importación o una exportación. ¿Por qué? Porque debemos de entender que nuestra visión siempre debe de ser de prevención, ¿vale? Si nosotros tenemos una visión de prevención, nos va a salir mucho más rápida la operación y mucho más barata. ¿Por qué? Porque no es lo mismo solucionar un tema que se pueda presentar de cumplimiento, por ejemplo, antes de que el material realmente salga de la bodega de mi proveedor, a tratar de solucionarlo una vez que el material ya está en aduana. Hay que siempre tener en cuenta que el material que está dentro de la aduana cuesta y cuesta mucho, ¿vale? Entonces, lo ideal es que el material esté el menor tiempo posible dentro de las aduanas para que sea pues una operación que no tenga gastos adicionales o gastos extras involucrados, ¿vale? Entonces, ¿qué debo de considerar antes de realmente importar o exportar? Primer punto, negociar con los proveedores o clientes dependiendo de cuál es nuestra operación, importación o exportación, el Incoterm que vamos a utilizar, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso nos va a definir cuáles son mis obligaciones y mis responsabilidades y en qué momento se van a transferir a mi cliente o mi proveedor me las va a transferir a mí, ¿vale? Y no solo eso, el Incoterm también nos va a definir en qué momento se transfiere el riesgo, ¿vale? En qué momento, si le pasa algo a el material que es sujeto de la operación, yo voy a ser responsable de cubrir ese riesgo, ¿sale? Entonces es muy importante que dentro de la negociación sepamos con claridad qué incluye el precio que me está dando mi proveedor o qué incluye el precio que yo le voy a dar a mi cliente, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso no solo nos va a definir el costo, que evidentemente dependiendo del Incoterm vamos a tener diferentes costos involucrados, pero además nos va a definir, como les decía, en qué momentos sucede esta transferencia de obligaciones y responsabilidades y en qué momento sucede la transferencia del riesgo. ¿Ok? Siguiente punto que debemos de considerar es la revisión y generación de documentos. Muchas veces nos pasa todo el tiempo que alguien compra un material. ¿Y por qué pongo más ejemplos de importación? Porque realmente es más difícil, ¿no? Lleva más procesos de importación, ahorita lo vamos a ver, y es más importante o se dan más casos en los cuales es más problemática la importación, ¿sale? Entonces, si yo voy a tener una compra internacional, les digo, nos sucede muchísimas veces que yo pacto las condiciones técnicas de mi producto, la garantía, el funcionamiento, en dónde lo voy a instalar,
toda la parte técnica del material la tengo perfectamente aclarada, ¿sale? Pero no reviso si el cliente, si el proveedor va a ser capaz de darme qué documentos, ¿sale? Y asumo que puede dármelos todos. Y muchas veces tenemos muchos problemas con, por ejemplo, la generación de certificados de origen, porque es un tema, ¿no? Sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de un certificado de origen con Unión Europea, la generación de un certificado EUR1, que es el que necesitamos para poder acceder a una preferencia arancelaria del tratado con la Unión Europea, es muy compleja. Entonces, hay que cuidar muchos puntos, ¿sale? Y muchas veces sucede que estos documentos son obviados al momento de hacer la operación y nos damos cuenta que tenemos un problema ya que el material está en la aduana mexicana y que no cuenta con estos documentos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, para la parte de exportación, ¿qué es lo que nos ha generado problemas con los clientes? Que muchas veces venden un material y ellos piensan que van a poder facturar con su sistema así tal cual de facturación que tienen. Y no, o no necesariamente. ¿Por qué? Porque las exportaciones, sobre todo las definitivas, están sujetas a un CFDI con complemento de comercio exterior. Y si ustedes no tienen habilitado pues, ¿qué será? Como campo, ¿no? Este módulo, más bien, este módulo de complemento de comercio exterior dentro de su sistema, pues les puede ocasionar un retraso en su logística, ¿vale? No es que no se pueda solucionar, por supuesto que se puede solucionar, pero vuelvo a lo mismo, es mejor considerarlo previo a que realmente ya esté el material listo, tengamos el transporte allá afuera y no puedo entregar porque no he podido facturar, ¿sale? Lo mismo sucede con la carta aporte. Tenemos que tener toda la información que lleva la carta aporte para poder proporcionarla a quien va a llevar a cabo el transporte, ¿sale? Entonces, esta revisión y quién es el obligado a generar estos documentos es muy importante revisarla previo a que realmente llevemos a cabo la operación, ¿sale? Siguiente punto es una asignación de medio de transporte y transportista. ¿Por qué? Pues porque podemos negociar con el proveedor, pero si no sabemos cómo lo voy a transportar y si no sabemos cuál es la mejor alternativa de transporte o de transportista que puedo acceder, pues esto me puede ocasionar también un retraso, ¿no? En la operación. Lo mismo pasa con el agente aduanal. ¿Cuántas veces nos sucede todo el tiempo? Sobre todo, vuelvo a hacer mención a la paquetería, que mandan un material, perdón, y no tienen todavía un agente aduanal. Entonces el material llega a México, la paquetería dice, hey, yo no puedo hacer el despacho de este material con un pedimento global, entonces necesito que me indiques qué agente aduanal vas a utilizar. Y es una sorpresa, ¿no? Para el importador porque nunca ha oído hablar de eso y no tiene un agente aduanal ya dado de alta. Es más, muchas veces ni siquiera tienen padrón de importadores, ¿no? Entonces, es muy importante que antes que llevemos a cabo la operación, entonces que se lleva, perdón, a cabo la recolección del material, nosotros ya tengamos asignado a un agente aduanal y además, importantísimo, nos haya ayudado con la preclasificación de mi material. ¿Por qué? Porque la clasificación es lo que nos va a determinar, como ya lo vimos con anterioridad, las regulaciones que debo de cumplir. ¿Ok? Entonces, definitivamente estoy en un riesgo muy alto mandar mi material sin saber cuáles son estas regulaciones que tenemos que cumplir. ¿Sale? Siguiente punto, ya medio lo comenté también, es la validación de vigencias de padrón, porque muchas veces, vuelvo a lo mismo, tratamos de hacer una operación y resulta que está sujeta a un padrón que yo no tenía considerado. Puede ser el padrón general, que es el caso más fácil, ¿no? Porque es el menos tardado y el más fácil de poder solicitar, pero no necesariamente es el único, ¿no? Hay que recordar que existen padrones sectoriales y entonces, si mi mercancía entra
su clasificación, otra vez, vamos a ligarlo a la clasificación arancelaria, su clasificación arancelaria entra en el espectro de o en el alcance de alguno de los padrones sectoriales, pues entonces me va a ocasionar un problema si llega a la aduana y yo no tengo ya autorizado ese padrón, ¿sale? Siguiente punto a considerar, análisis de costos, ¿sale? Muchas veces compramos el material y decimos, no, está baratísimo, ¿no? Sí, pero dejamos a un lado todo el costo logístico y sobre todo de impuestos que pudiera estar sujeto, ¿no? Y entonces, pues muchas veces pasa, ¿no? Que yo veo, es que esto está baratísimo, sí, pero llegando resulta que me pudiera salir hasta más caro de lo que yo lo encontraba en México, ¿no? También en este análisis hay que determinar a partir de cuántas piezas o cuál es mi pedido mínimo, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay muchos gastos involucrados que pueden ser fijos. Y entonces, si yo tengo aquí un valor de mercancía muy bajo, puede ser que estos costos fijos me coman la operación, ¿sale? Entonces hay que hacer un análisis previo a la operación de los costos que va a involucrar esta operación, ¿vale? Siguiente punto es la revisión, evidentemente, ¿no? De impuestos y cumplimientos de normativa que va a aplicar. Esto ya lo comentamos también. Y el análisis de reglas de origen para aplicar preferencias arancelarias, importantísimo. Hay que recordar que uno de los puntos fundamentales de recaudación de este año del gobierno está publicado en su plan maestro de fiscalización, es justo, ¿no? El uso indebido de las preferencias arancelarias. Entonces, hoy más que nunca, digo, siempre ha sido importante hacer un análisis de reglas de origen, pero hoy más que nunca tienen una importancia mayor, ¿sale? Porque es uno de los puntos claves que la autoridad está teniendo como punto rojo para revisiones en comercio exterior, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver el diagrama de despacho aduanal, ¿vale? Entonces, tenemos aquí, bueno, este es el de importación, ¿ok? Vamos a tener primero la planeación de la operación, que nos va a generar los documentos que necesito yo considerar para esta operación, ¿no? Vamos a tener que el material tiene ya una llegada a México, porque estamos hablando de una importación, y se va a ubicar pues en un recinto fiscal, ¿sale? En este espacio dentro pues, de la ubicación de la aduana para que pues pueda pues ubicarse tal cual y podamos empezar con el proceso de despacho, ¿sale? Eh, ya que tenemos esto, pues vamos a tener una revisión, ¿no? De la información donde nos va a generar una revisión de documentos, ¿no? Y esta inspección que vamos a hacer, tanto física como documental, pues nos va a generar que el agente aduanal eh, tenga que realizar nuestro pedimento, ¿no? Aquí tenemos a una serie de personas, ¿no? Que están pensando cómo es que vamos a plasmar nuestra, nuestra operación dentro de nuestro pedimento. Y ese pedimento lo vamos a, o va a estar ligado al sistema pues de la aduana, en donde va a ser una revisión tal cual de esta información que los agentes aduanales están declarando dentro de nuestro pedimento y que nosotros tenemos que también revisar porque es parte de nuestras obligaciones, ¿vale? Por eso aquí pongo como una serie de personas, porque es un trabajo en equipo, esta revisión de lo que vamos a presentar como información declarada dentro de nuestro pedimento. Una vez que este pedimento ya está perfecto, ya todos estamos de acuerdo con que es la información correcta, entonces se ingresa al sistema y se genera el pago de este pedimento, ¿sale? Se imprime la información, se imprimen los documentos
y se asigna al transporte que va a llevar a cabo pues este proceso de acceder al mecanismo de selección automatizado, ¿sale? Que es estas siguientes imágenes, ¿no? Este es el módulo donde vamos a generar el mecanismo de selección automatizada y nos va a arrojar un resultado, ¿no? En este caso, para tenerlo como muy sencillo, pues no vamos a tener problemas y nos van a autorizar la entrada, ¿sale? El siguiente diagrama, pues es el de exportación y como vemos ya desde inicio es un proceso pues más corto, ¿no? En donde vamos a tener de igual forma una planeación de la operación, vamos a tener una generación de documentos y le vamos a pedir a nuestro transportista, ya sea que nosotros lo vayamos a contratar o si mi cliente lo va a contratar, decirle que le diga a su transportista que haga una reserva de, eh, de la salida de este material que vamos a enviar, ¿vale? Una vez que ya está reservado, de acuerdo con las fechas que pues, yo estoy planteando que mi material ya va a estar listo para poder ser recolectado, vamos a generar los documentos, ¿ok? Y estos documentos, otra vez, los vamos a tener que revisar entre el agente aduanal y yo, o bueno, yo como exportador, los vamos a revisar y nos va a arrojar pues un pedimento de exportación que vamos a subir otra vez al sistema de aduanas y va a generar, una vez que ya está, pues digamos, prevalidado, nos va a generar un pago y entonces vamos a poder entregar al transportista que hará el flete internacional, ¿vale? Este transporte eh, va de igual forma a cruzar, o este material va a cruzar un proceso aduanal con un módulo en donde vamos a generar un reconocimiento aduanero y que va a resultar en una autorización de que el material está listo para poder ser exportado. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ese es en grandes rasgos todo el proceso de la operación. Antes de entrar a las preguntas, me gustaría recordarles que tanto en Calten como en Comce tenemos servicios que pueden ayudarles en varias partes de su proceso de operaciones de comercio exterior. Si no tienen un departamento de comercio exterior, tenemos los servicios que aplican para eso y si lo tienen, o sea, la parte operativa, digamos, de la operación, y si tienen cubierta la parte operativa, pues entonces los ayudamos a administrar todo lo que tiene que ver con sus operaciones de comercio exterior, ¿sale? Entonces, acérquense por favor tanto con Comce como con Calten directamente, que hay muchos servicios que seguramente pueden ser de su interés. Y ahora sí, les dejo el micrófono abierto.